padres de familia. Bienvenidos a la clase del día de hoy, martes 28 de septiembre del 2021. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en otra clase más con esta modalidad a distancia. Los saluda la maestra Lisbeth, esperando que se encuentren con excelente salud y con muchas ganas para comenzar a trabajar con las clases y las actividades del día de hoy. Hay que estar concentrados, por favor, y no saltarse nada de este video, porque cada una de mis explicaciones te servirán para que realices tus actividades y que puedas aprender un poquito día a día. Para tus actividades del día de hoy, necesitarás el siguiente material. En tu primera actividad, necesitarás tu guía aplicados porque trabajaremos con la materia de formación cívica y ética. En tu segunda actividad, necesitarás tu libreta de matemáticas porque trabajaremos con esa materia. Y en tu tercera actividad, necesitarás tu libro de historia y tu libreta de historia. Por favor, reúne tu material, acomódate en un lugar cómodo para que no te distraigas y puedas escuchar atentamente las explicaciones de la clase de hoy, ¿sale? Échale muchísimas ganas. No es algo fácil estas clases a distancia, pero si tú te esfuerzas, vas a poder cumplir con estas actividades. Recuerda que las evidencias deben llevar nombre, título, instrucciones y fecha si son en tu cuaderno. Si son en tu guía, solamente el nombre y la fecha. También recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día y si tienes alguna dificultad, puedes contactarme y sin ningún problema yo te ayudo de manera individual. Sin más que decirles, les deseo muchísima suerte. Prepárense porque vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para esta primera actividad trabajaremos con el tema cambios en la pubertad en tu materia de formación cívica y ética y necesitarás tu guía aplicados. Antes de iniciar quisiera preguntarte, ¿qué es la pubertad? ¿Cuáles son los cambios que tú y todos los niños y las niñas atraviesan en esta etapa? ¿Qué son los cambios físicos y emocionales? Excelente, hay que escuchar atentos por favor. La pubertad es una de las etapas que se da entre los 10 y 14 años. En esta etapa, los niños y las niñas empiezan a crecer rápidamente, se empiezan a desarrollar muy rápido y comienzan a cambiar rápidamente. En esta etapa de la pubertad, los niños experimentan tanto cambios físicos y cambios emocionales y comienzan a prepararse para una de las etapas más importantes por las cuales atravesamos los seres humanos, la cual es la reproducción. Pero, ¿qué es la reproducción? La reproducción es un proceso biológico que permite a los seres humanos crear vida nueva. Entonces, en la etapa de la pubertad, los niños y las niñas se preparan para desempeñar esta función biológica más importante que tenemos los seres humanos. Pero no se preocupen, niños, si aún no han pasado por estos cambios físicos y emocionales, ya que todos los niños pasan por ahí, pero unos pueden pasar antes y otros después, pero todos vamos a experimentar estos cambios, así que no se preocupen y tampoco que les dé vergüenza porque estos cambios son normales. Como les mencionaba anteriormente, los niños y las niñas en la etapa de la pubertad atraviesan diferentes cambios, tanto físicos y emocionales. ¿Pero qué diferencia hay entre los cambios físicos y emocionales? Los cambios físicos son los que experimentan los niños, pero en el cuerpo. Y los cambios emocionales son los cambios en las emociones de las personas, en la forma de ser, etc. Se los explico más profundamente. Entre los cambios físicos que tenemos de las niñas y los niños son los siguientes. En los niños se puede decir que un cambio físico es la estatura, ya que los niños crecen. El vello púbico, que es el vello en tus partes íntimas. El ensanchamiento de hombros. El vello axilar, porque empieza a crecer el vello en las axilas. Crecimiento de la barba y bigote. Cambios en la voz. Aparición de acné. Aparición de músculos. Olor corporal, ya que en esta etapa es cuando su sudor empieza a oler y es cuando empiezan a usar el desodorante. Y también crecimiento en los genitales, ya sea en su pene o testículos y la eyaculación. Estos son los principales cambios físicos que atraviesan los niños en la etapa de la pubertad. Pero a diferencia de los niños, las niñas atraviesan por otros cambios.
los cuales son el crecimiento de los senos, la estatura, porque también las niñas comienzan a crecer, el vello púbico, el vello axilar, porque también les empieza a crecer vellos en las axilas, aparición de acné, ensanchamiento de caderas, porque las caderas comienzan a hacerse más grandes, el olor corporal, ya que también a las niñas es en la etapa donde el sudor les empieza a oler y también empiezan a usar desodorante, la menstruación y el cambio de la voz. Estos son los cambios físicos que pueden atravesar tanto las niñas y los niños. Se consideran cambios físicos porque tiene que ver con el cuerpo de la persona. A diferencia de estos cambios físicos, tenemos cambios emocionales. Estos cambios emocionales se refieren a las emociones de las personas, a los cambios en los gustos, en los intereses, en las preferencias, en las sensaciones y en la forma de ser de las personas, en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, antes a ti te gustaba un tipo de música y cuando llegas a la pubertad ese gusto cambia y ya te gusta otro tipo de música. También antes de llegar a la pubertad te gustaba realizar deporte, a lo mejor, y ahora que estás en la etapa de la pubertad ya te gustan otras actividades como pintar, dibujar, etc. O antes tenías un carácter menos corajudo y ahora eres más corajudo. Eso es en la forma de ser. Entonces, niños, esos son los dos tipos de cambios que los niños y las niñas pueden atravesar en la etapa de la pubertad. Pero no se sientan mal. ¿Por qué? Porque todos pasamos por ahí. Estos cambios son normales, pero a algunos niños les pueden llegar antes y a otros niños después, así que no se preocupen. Estos cambios físicos y emocionales no crean que solamente ocurren en la etapa de la pubertad. No, estos cambios también se van desarrollando en la etapa de la adolescencia. Esta etapa de la adolescencia es la siguiente etapa después de la pubertad. Y por eso es importante que ustedes estén informados de todos los cambios que pueden atravesar para que en el momento dado que lleguen a experimentar esos cambios, no se asusten y sepan qué es lo que van a realizar. Como les decía anteriormente, todos pasamos por ahí, pero debemos llevar a cabo distintas acciones para poder desarrollarnos sanamente, cuidar nuestro cuerpo, salud y bienestar. ¿Cuáles son las acciones que yo, como niño o niña, puedo llevar a cabo para crecer y desarrollarme sanamente? La primera de ellas que tú puedes realizar es estar informado sobre todos los cambios que tú vas a atravesar, para que en el momento que surge ese cambio no te asustes y sepas qué sigue después de ese cambio. La segunda acción es expresar emociones. Decir lo que tú sientes, no guardarte nada, pero tampoco agredir ni afectar a los demás. Solamente expresar tus sentimientos y emociones en la situación que te encuentres. La tercera acción que nosotros podemos llevar a cabo es cuidar nuestro cuerpo, durmiendo 8 horas al día, tomando agua, haciendo ejercicio, comiendo sanamente, etc. Y no utilizando sustancias nocivas para nuestro cuerpo. Otra acción que podemos llevar a cabo es reconocer mi sexualidad. Reconocer que estos cambios son normales en mi vida, ¿sale? Otra acción que podemos llevar a cabo es aceptarme tal y como soy. Como les mencionaba en la clase anterior, es aceptarme que soy único, por lo tanto soy valioso. Yo soy diferente a los demás en cuanto a características físicas. Por lo tanto, no hay persona igual a mí y yo me considero valioso a pesar de mis defectos, habilidades, actitudes, etc. Por eso, niños, deben aceptarse tal y como son porque son únicos y son valiosos. Otra acción que podemos llevar a cabo es actuar con valores, respetar a los demás, tolerar a los demás, tener empatía, porque a pesar de que tenemos diferencias, todos somos seres humanos. Y finalmente, hacernos responsables de nuestros actos. Estar conscientes de que todo acto tiene consecuencias tanto positiva y negativa y debemos hacernos responsables. Es importante, niños, que todos estén conscientes de que con el tiempo van a surgir estos cambios físicos y emocionales y que son normales. Pero para que podamos llegar a un sano desarrollo y a cuidar tu salud, bienestar y cuerpo, debes de realizar algunas de estas acciones para que estés bien contigo mismo, ¿sale? Entonces, queda entendido hasta ahí cuáles son algunos de los cambios que pueden surgir en la etapa de la pubertad y qué acciones puedo yo llevar a cabo para desarrollarme sanamente.
Excelente, nos vamos a la actividad, pongan atención. Te vas a ubicar en tu guía aplicados página 290. En el punto número 1 vas a completar la tabla escribiendo ejemplos de cómo eras hace 2 años y cómo eres en la actualidad en base a esos puntos que te piden en la tabla. Posteriormente te ubicarás en el punto número 2. Vas a completar cada una de las frases respecto a tu futuro y lo que tú quieras hacer de grande. Después te pasarás al punto número 3. Vas a subrayar las acciones que puedes hacer tú ahora para gozar de una vida sana en el futuro, ¿sale? Las que tú creas que debas hacer hoy para que en un futuro vivas sanamente. ¿Queda clara entonces, niños, hasta ahí su actividad? Excelente. Van a tomarse todo el tiempo que ustedes necesiten para finalizarla. Y una vez terminada, se van a pasar a la actividad número 2. Excelente, mis niños. Vamos por su actividad número 2 en su materia de matemáticas con el tema comparación de fracciones. El material que ustedes necesitarán para esta clase será su libreta de matemáticas, ¿sale? Antes de iniciar con la explicación, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Recuerdas qué es una fracción? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Qué significa comparar? Excelente, niños. Pónganse cómodos porque vamos a iniciar con este tema. Primero, iniciaremos recordando qué es una fracción. Una fracción es cuando dividimos o partimos un entero o un todo en partes iguales. Esta fracción tiene dos elementos, un numerador y un denominador. El numerador es la cantidad que nosotros vamos a tomar de ese todo. Y el denominador son las partes en las que vamos a dividir ese todo. Ustedes se preguntarán, ¿para qué me van a servir a mí las fracciones? Pues las fracciones las utilizamos en nuestra vida diaria, más para cuando vamos a la tienda. Existen distintos tipos de fracciones. Fracciones propias. Estas fracciones es cuando no se pasan del entero. Fracciones impropias es cuando se pasan del entero. Y fracciones mixtas, que es cuando hay enteros y hay una fracción distinta, ¿sale? En esta ocasión, nosotros vamos a identificar cómo comparar fracciones. ¿Recuerdan qué es comparar? Comparar es cuando nosotros identificamos qué fracción es mayor o qué fracción es menor. Para esto vamos a utilizar tres signos. El signo de mayor que, menor que, igual que. Recuerden que la abertura siempre debe de ir para la fracción más grande. La puntita debe de ir para la fracción menor y el igual que significa que las dos son igualitas y que ninguna es más grande que la otra. Para nosotros realizar una comparación de fracciones podemos utilizar tres métodos. Se los explico a continuación. El primer método se llama de equivalencias. ¿Recuerdan qué son las equivalencias? Es cuando igualamos dos fracciones, pero esas fracciones se escriben diferente, aunque a veces significan lo mismo, tienen el mismo valor. Por ejemplo, aquí tenemos la primera. Vamos a realizar esta con el método de las equivalencias. Entonces, aquí lo primero que tenemos que encontrar son fracciones equivalentes. Lo primero que vamos a hacer es bajar la fracción con el denominador más grande. No significa que sea la fracción mayor. Vamos a bajar la fracción con el denominador más grande. 5/20. Ahora, niños, vamos a convertir esta fracción que nos queda a una fracción equivalente a 20. O sea que el 10 que tenemos como denominador lo vamos a convertir a 20. 10 por cuánto nos lleva a 20. Por 2, ¿verdad? Entonces, toda la fracción la voy a multiplicar por 2 para convertirla a equivalente a la fracción que yo ya tengo aquí abajito. ¿Sale? Vamos a empezar. 10 por 2, 20. 2 por 2, 4. Entonces, quiere decir, niños, que 2 décimos es igual a 4/20 y aquí tenemos 5/20. Entonces, con esa transformación de este método de equivalencias, ¿cuál de las dos fracciones es mayor? ¿4/20 o 5/20?
Si el de abajo es igual, ¿cuál es más grande de los de arriba? 5/20. Entonces vamos a colocar el signo mayor que con la abertura para el más grande, ¿sale? ¿Por qué? Porque 2/10 es menor a 5/20 o 5/20 es mayor a 2/10. Así ustedes van a calcular la comparación de fracciones con el primer método de las equivalencias. Primero vamos a sacar la fracción con el denominador más grande. Posteriormente vamos a convertir la fracción que nos queda, su denominador, al denominador que ya tengo. Lo vamos a igualar mediante una multiplicación. Pero toda la fracción se tiene que multiplicar por ese número para convertirla a equivalente. Y ahí mismo vamos a saber cuál es mayor. También tenemos un segundo método que se llama mínimo común múltiplo. En el mínimo común múltiplo tenemos que calcular un mismo denominador. ¿Recuerdan cuando sumamos fracciones con el método cruzado? Así lo vamos a realizar en este método de mínimo común múltiplo. Lo primero que vamos a hacer nosotros es multiplicar los denominadores, ¿sale? Eso es lo primerito. 10 por 20. Lo hacemos. 0 por 0, 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. Ahí está, 200. Entonces, el denominador para cada una de las fracciones es 200. Ahora, lo que vamos a realizar es multiplicar cruzado. Vamos a empezar primero desde la izquierda. 2 por 20, 40. 10 por 5, 50. Si nos fijamos, ya tenemos las dos fracciones con el método cruzado. Ahora, ¿cuál de estas dos es más grande? 5/20. ¿Por qué? Porque tiene un numerador más grande que la de 2/10, ¿sale? Se fijan que para calcularlo con el mínimo común múltiplo, primero multipliqué los denominadores, posteriormente multipliqué cruzado. 2 por 20, 40. 10 por 5, 50. Y ahí yo identifiqué cuál era mayor y cuál era menor. Recuerden que iniciamos del lado izquierdo y la multiplicación la pusimos en la primera fracción. Después seguimos con el lado derecho y esta multiplicación la colocamos en la segunda fracción. Y ahí nos dimos cuenta qué fracción era mayor y qué fracción era menor. Pero tenemos un tercer método. Ese método es el de la recta numérica. ¿Cómo podemos realizarlo? Lo primero que vamos a hacer es identificar la primera fracción, 2/10. Si yo tengo décimos, quiere decir que este entero lo voy a partir en ¿cuántas partes? En 10, ¿verdad? Ok, entonces vamos a localizar primero 2/10. Parto en 10 esta recta. Ahí está. Vamos a localizar 2/10. 1, 2. Una vez que ya lo tenga localizado, voy a borrar las líneas que ya marqué para no confundirme. Ahora voy a localizar la segunda fracción, 5/20. Con otro color, voy a partir esta recta en ¿cuántas partes? En 20. Tienen que ser en 20 partes igualitas. Una vez que ya tengo marcados las separaciones, localizo 5/20. Cuento hasta 5 y lo encierro. Igualmente encierro el 2/10. Ahí yo me voy a dar cuenta cuál es mayor. La que está más alejada del 0 es la fracción mayor y la que está más cerca del 0 es la menor, ¿sale? Recuerden que cuando utilizamos el método de la recta numérica, debemos de dividir la recta en partes iguales. Las separaciones deben estar en partes iguales dependiendo el denominador. Si el denominador es el 5, la recta se debe dividir en 5 partes iguales. Si el denominador de la fracción dice 10, la recta se debe dividir en 10 espacios iguales, ¿sale? Así ustedes pueden realizar con estos tres métodos la comparación de fracciones e identificar cuál es mayor y cuál es menor. Te muestro otro ejemplo. En este ejemplo te tengo las siguientes fracciones: 4/6 y 2/3. Recuerda que podemos utilizar tres métodos para poder identificar qué fracción es mayor y qué fracción es menor. Te explico el primer método, que es equivalencias. Aquí tenemos que
encontrar fracciones equivalentes. Lo primero que voy a hacer yo es bajar la fracción con el denominador más grande. ¿Cuál denominador es más grande? ¿El 6 o el 3? El 6, ¿verdad? Entonces voy a bajar la fracción con el denominador más grande, que es 4/6. Después voy a igualar este denominador de la fracción que me quedó al que yo ya tengo. Tengo que igualar esta fracción a esta que ya tengo, ¿sale? Entonces, ¿por qué número puedo multiplicar yo este 3 para que me dé 6? Por 2, ¿verdad? Entonces, toda la fracción se tiene que multiplicar por 2 para igualar el denominador a la fracción que yo ya tengo abajo. Entonces, 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. Ahí está. Con esto sacamos estas fracciones equivalentes. Entonces quiere decir que aquí ninguna fracción es mayor a la otra. ¿Por qué? Porque 4/6 es igual a 2/3. Son fracciones equivalentes. Entonces colocamos el signo de igual. Ahora paso a explicarte el método del mínimo común múltiplo. Aquí tenemos que encontrar un mismo denominador. Recordemos que lo primero que se hace es multiplicar cruzado los denominadores. 6 por 3, ¿cuánto es? Recuerda que se multiplica cruzado. 18, ¿verdad? Ahí está. Ahora vamos a multiplicar cruzado numerador por denominador y viceversa, ¿sale? Empezamos del lado izquierdo. 4 por 3, 12. 6 por 2, 12. Si te das cuenta, es la misma fracción. Entonces, 4/6 es igual a 2/3. Así se realiza el mínimo común múltiplo, encontrando un mismo denominador mediante el método cruzado. Multiplicamos 6 por 3 y encontramos los denominadores. Y después, 4 por 3 fueron 12, 6 por 2 fueron 12 y llegamos a la conclusión de que las dos fracciones son iguales. Ahora te paso a explicar el método de la recta numérica. Tenemos estas dos fracciones. Lo primero que voy a hacer es ubicar 4/6. Si yo tengo sextos aquí, quiere decir que la recta la voy a dividir en 6 partes igualitas, ¿sale? Comenzamos. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque las separaciones deben de ser iguales. Ahora localizo 4/6. 1, 2, 3, 4. Aquí encontramos 4/6. Ahora, borro las líneas que ya marqué para no confundirme. Y de otro color, ubico la fracción 2/3. Si tengo tercios, quiere decir que esta recta la voy a partir en 3 partes iguales. ¿Sale? Empezamos. Ahí está. 1, 2, 3. 3 partes igualitas. Ahora vamos a localizar 2/3. 1, 2. Aquí está. Si nos fijamos, las dos fracciones se ubican donde mismo. Entonces quiere decir que 2/3 es igual a 4/6. Con esos 3 métodos, niños, ustedes pueden fácilmente localizar e identificar qué fracción es mayor y qué fracción es menor. Recuerden que es el método de equivalencias, mínimo común múltiplo y recta numérica, ¿sale? ¿Queda claro entonces hasta ahí cómo poder identificar la fracción mayor y la fracción menor? Excelente. Vámonos a la actividad, por favor, pongan mucha atención. Para esta actividad, te ubicarás en tu libreta de matemáticas, colocarás la fecha, el título que es comparación de fracciones, las instrucciones, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de esta actividad. En el punto número 1 vas a realizar la comparación de las siguientes fracciones que ahí te muestran con el método de las equivalencias y vas a escribir el signo menor que, mayor que o igual que según corresponda el método de las equivalencias. En el punto número 2 vas a realizar la comparación de fracciones de esas que ahí te muestran, pero con el método del mínimo común múltiplo y vas a escribir el signo menor que, mayor que o igual que según corresponda.
Y finalmente vas a ubicar en la recta numérica las fracciones que ahí se te muestran y vas a encerrar de rojo la que sea mayor. Recuerda que mientras más alejada del cero esté la fracción, esa fracción será la mayor, ¿sale? Tómate todo el tiempo que tú requieras para que termines esta segunda actividad y cuando la finalices pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, vamos por su última actividad en su materia de historia con el tema el origen del ser humano. Para esta actividad, ustedes necesitarán su libreta de historia y su libro de historia. Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿de dónde crees tú que surgió el ser humano? ¿Cómo eran antes los seres humanos? Excelente, ponte cómodo, vamos a iniciar. El origen del ser humano, ¿dónde creen que tuvo lugar? Este tuvo lugar en África, de ahí surgió el ser humano. Ahí los homínidos emigraron en busca de alimento. ¿Qué quiere decir emigraron? Que salieron de África a otros lugares en busca de alimento. Primero viajaron a Asia, a Europa, después a Oceanía y finalmente a América. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los homínidos? Los homínidos son los primeros ancestros, eran como un primate parecido al ser humano, perteneciente a la familia del ser humano. Entre los homínidos se encuentra, además del ser humano, el chimpancé, el gorila y el orangután. Pero el ser humano fue el único que sobrevivió en aquel entonces. Este periodo que les acabo de mencionar, de donde surgió el ser humano, se le conoce como la prehistoria. Este surgió hace 3 millones de años. Pero, ¿qué es la prehistoria? La prehistoria es el periodo que comienza desde el origen del ser humano hasta la invención de la escritura. Ese es el periodo de la prehistoria, desde que se originó el ser humano hasta que se inventó la escritura. Pero la prehistoria pasó por 4 etapas. Yo te las voy a explicar. La primera etapa se le llamó la edad de piedra. En esta edad de piedra, los ancestros humanos eran nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Que andaban de un lugar a otro, que no se establecían en un solo lugar, que se desplazaban de aquí para allá y de allá para acá. Ellos vivían en cuevas porque no tenían un lugar fijo. Los nómadas que vivieron en la edad de piedra se dedicaban a la recolección, caza y pesca. Estos también elaboraban utensilios de piedra como lanzas, arcos, ganchos, etc. Y estas personas llamadas nómadas no utilizaban la escritura porque aquí aún no existía. Entonces, niños, en la edad de piedra, las personas o ancestros que ahí vivían eran nómadas. Se dedicaban a la recolección, a la pesca y a la caza de animales y no vivían en un solo lugar, vivían en cuevas y realizaban utensilios de piedra. ¿Cuáles utensilios? Arcos, lanzas, ganchos, etc. Y aquí no existía la escritura aún. Después de la edad de piedra, con el tiempo surgió el periodo paleolítico. ¿Qué surgió en el periodo paleolítico? Este periodo paleolítico inició aproximadamente hace 5 millones de años hasta su término, que fue a los 10.000 años antes de Cristo. Aquí nuestros ancestros fabricaron instrumentos y herramientas de piedra mediante la técnica de percusión. ¿Qué significa técnica de percusión? Era cuando golpeaban la piedra con otro objeto también duro. ¿Para qué? Para darle forma y así crear sus propios utensilios. Aquí también los ancestros se dedicaban a la caza, a la recolección y pesca. Pero a diferencia de la edad de piedra, utilizaron el fuego que benefició su sobrevivencia y su adaptación. Entonces, en esta época fue cuando nuestros ancestros inventaron el fuego y eso les permitió sobrevivir a todo lo que se les venía a salir, porque el fuego hizo que su alimentación cambiara. ¿Por qué? Porque mediante el fuego
comenzaban a realizar sus alimentos, ¿sale? En este periodo paleolítico, también los ancestros eran nómadas. Y recuerden que aquí se incluía la técnica de percusión, que era cuando golpeaban una piedra con otro objeto duro para darle forma a sus utensilios o a los materiales que ellos utilizaban para cazar, como lanzas, ganchos, arcos, etcétera, ¿sale? No se les olvide la diferencia de la edad de piedra, porque aquí se inventó el fuego y eso los benefició para su sobrevivencia. Después del periodo paleolítico viene el periodo neolítico. ¿En qué consiste este periodo? Este abarca de los años 10.000 a los años 4.000 a.C. Si se fijan, empezó rápidamente cuando terminó el periodo paleolítico, ¿sale? Aquí el ser humano se consideró el único sobreviviente de los homínidos. Recuerden que entre los homínidos entraba el ser humano, el chimpancé, el gorila y el orangután. Entonces, todos esos no sobrevivieron y el único que sobrevivió en este periodo fue el ser humano. Aquí el ser humano era capaz de pulir piedras. Entonces, utilizaban la técnica de pulir. ¿Pero en qué consiste esa técnica? Consiste en rozar los materiales y mediante ese rozamiento darle forma para elaborar herramientas y utensilios. A diferencia del periodo paleolítico, que utilizaban la percusión, aquí utilizaban la técnica de pulir, que era rozar piedra con piedra para darle forma a su utensilio o al material que iban necesitando. En este periodo neolítico comenzó la producción de alimentos mediante la agricultura. Recuerden que la agricultura es cosechar, es sembrar tanto frutos como plantas. Entonces, aquí se comenzó a dar la producción de alimentos mediante la agricultura. Así como también se comenzaron a domesticar los animales. Recuerden que la ganadería es cuando domestican animales. Por ejemplo, en aquel entonces se comenzaron a domesticar cerdos, vacas, ovejas, etc. Entonces, poco a poco, estas personas que eran nómadas se comenzaron a instalar en un solo lugar gracias a la agricultura y a la ganadería. ¿Por qué? Porque a causa de que domesticaban sus animales y cosechaban sus propios alimentos, ya no se iban de un lugar a otro. Por lo tanto, en el periodo neolítico, los seres humanos se convirtieron en sedentarios. Esto gracias a la agricultura. Recuerden que sedentarios es cuando la persona se queda en un solo lugar. Aquí las personas comenzaron a construir chozas y entonces ahí se instalaron para cosechar sus alimentos y domesticar sus animales. Entonces, niños, no se les olvide que en el periodo neolítico comenzaron a utilizar la técnica de pulir y aquí se hicieron sedentarios los seres humanos debido a la agricultura y a la ganadería, ¿sale? Y finalmente se dio una cuarta etapa, la cual fue llamada Edad de los Metales o la metalurgia. ¿Por qué se le llamó así? Porque los seres humanos comenzaron a fabricar herramientas con distintos metales, así como también armas, pero no fueron todos los metales los que se utilizaron primero. El primer metal que se utilizó fue el cobre y este comenzó a utilizarse en Asia. Con este metal llamado cobre comenzaron a fabricar herramientas y armas para su sobrevivencia. Entonces, niños, recuerden que la edad de los metales se le llama así porque los seres humanos comenzaron a utilizar metales para fabricar herramientas y armas. Pero el primer metal que se utilizó fue el cobre y ese se utilizó por primera vez en Asia. ¿Pero en qué año se utilizó este metal? Fue en el año 4500 a.C., como les decía, en Asia por primera vez. Después de que fue utilizado en Asia, lo utilizaron en el continente europeo y finalmente en América. América fue el último continente que comenzó la edad de los metales y a utilizar el cobre. Estas fueron las 4 etapas por las que pasó la historia. Pero al final, ¿por qué terminó la prehistoria? Esta terminó porque finalmente, para los años 3200 a.C., se inventó la escritura. Y con el invento de la escritura, en ese año, se marcó el final de la prehistoria para que surgiera ahora sí la historia, ¿sale?
Entonces, niños, recuerden que debido a la invención de la escritura en los años de 3200 a.C., se dio término a la prehistoria para abrir paso a la historia, ¿sale? Ese fue el origen, niños, del ser humano. Recuerden que este origen fue pasando por 4 etapas. La primera fue la edad de piedra, la segunda fue el periodo paleolítico, la tercera etapa fue el periodo neolítico y la última etapa fue la edad de los metales o metalurgia. Y finalmente se dio la invención de la escritura en los años 3200 a.C. y debido a eso se terminó con la prehistoria, ¿sale? Queda claro entonces de dónde surgió el ser humano. Recuerden que el ser humano surgió de África y de ahí se fue trasladando de un continente a otro mediante la migración, ¿sale? ¿Queda claro hasta ahí el tema entonces? Excelente, niños. Vámonos a la actividad, por favor estén muy atentos. Para iniciar con la realización de esta actividad, te ubicarás en tu libreta de historia, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de esta actividad. Para esta puedes apoyarte en tu libro de historia, página 12. En este punto vas a completar el texto con las palabras que aparecen en el recuadro. Lee muy bien cada uno de los textos para que le des coherencia, por favor. Como te digo, puedes apoyarte en tu libro de texto de historia, página 12, o en la explicación que te proporcioné en el video. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para que terminen esta última actividad. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Les doy las gracias por haberme escuchado atentamente y por no haberse saltado nada de este video. Si tienes alguna duda, puedes contactarme y yo te ayudo de manera individual. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra Lisbeth, que espera verlos pronto en clases presenciales. Cuídense mucho y por lo pronto nos vemos en la clase de mañana. Chao.